Reciban un cordial saludo. Sin duda que esta pandemia del COVID-19 ha enfriado el corazón de muchos. Les animo para que sigan adelante fieles al Señor. Oremos pidiendo fortaleza y confianza en las promesas del Señor, que todos los creyentes permanezcan firmes en la fe. Dice Isaías capítulo 40, versículo 26, el Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor al que desfallece. Oremos, hermano. Padre nuestro, nos acercamos a ti, Señor, dándote honra y gloria y alabanza. Oramos a ti, Señor, para que traigas fortaleza y ánimo y firmeza en la fe a todos y cada uno de nuestros hermanos. Que nuestra confianza en ti, Señor, se mantenga firme. Así también, Señor, nuestra fe. Sabemos que tú suplirás todo lo que nos haga falta, que tú renuevas nuestras fuerzas y que nuestra vida está confiada en ti, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios me los bendiga. Qué gusto saludarlos. Qué gusto saludarles. Dios les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Deseo con todo el corazón que en su familia haya paz, tranquilidad, gozo, salud. Que Dios siga supliendo todas las necesidades de su pueblo. Así que Dios me los bendiga de una manera muy especial. Es un gusto saludarles. Y hemos estado estudiando acerca de la mujer samaritana, que el Señor Jesucristo llegó hasta un lugar, bueno, en Samaria, la provincia de Samaria, pero específicamente a un lugar llamado Siquem, en donde estaba el pozo de Jacob, es decir, el pozo que cavó Jacob para sacar agua de allí. Y la mujer, que identificamos como la mujer samaritana, iba a ese pozo y tuvo allí una plática con el Señor Jesucristo. La empezamos la semana pasada y continuamos porque la mujer samaritana le dice al Señor Jesucristo, le dice, nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim, un monte que está al sur de Siquem, que actualmente se llama Nablus. Al sur de Siquem está el monte Gerizim, y los padres de los samaritanos les enseñaron que en ese monte debían de adorar. Y dice, pero vosotros, le dice al Señor Jesucristo, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y la pregunta es, ¿lo más importante es el lugar o lo más importante es a quién adorar? Entonces el Señor Jesucristo la ubica, porque los humanos somos muy dados a pensar en el lugar, porque queremos ver también. Por eso hay tanto templo edificado. Cuando llegaron los españoles a América, levantaron muchísimos templos y hasta la fecha continúan muchos templos edificados con la arquitectura europea, precisamente porque los conquistadores vinieron y enseñaron eso y edificaron esos templos. Y se le da mucha importancia al lugar. Y yo creo que sí es muy importante, pero no es el sustituto de Dios. Escúcheme bien, el lugar, el edificio, no es el sustituto de Dios. Estamos adorando a Dios, no al templo. Y la mujer aquella dice, pues nuestros padres nos dicen que debemos adorar aquí y ustedes dicen que en Jerusalén. Era lo que más le importaba, no era lo más importante. Lo más importante es a quién adorar y no precisamente el lugar. Y bueno, ya llevamos bastantes meses, ya vamos rumbo al año que tenemos el templo sagrado
Y es un buen número de hermanos que claman y dicen: pastor, pero ¿cuándo van a abrir el templo? Ya tenemos ansias de estar en el templo. Yo también quiero estar en el templo. ¿Y sabe qué? Añoro estar en el templo. Me gusta mucho estar en el templo. Pero el templo no es el sustituto de la adoración a Dios. La adoración a Dios se hace en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier circunstancia. Imagínense, podían adorar a Dios los jóvenes hebreos estando en un horno de fuego. Podía adorar Daniel a Dios estando en el foso de los leones. Pues le adoraron porque el lugar no es lo más importante. O sea que no está condicionada nuestra adoración a Dios al lugar. Hemos luchado mucho, hemos trabajado mucho para levantar un templo, no solamente nosotros, sino las generaciones anteriores. El hermano Armenta tuvo una parte muy especial en la edificación del templo de la Trinidad, pero antes de él hubo otro hermano que fue el primero, el que compró el terreno para levantar el templo de la Trinidad, levantó las paredes, pero falleció y ya no alcanzó a completar el templo. Luego vino el hermano Armenta y le puso el techo y abrieron el templo de la Trinidad. Y ya más adelante, le estoy hablando en el año de 1953, deja el hermano Armenta, pero en el año 54 viene el hermano Sánchez, hermano Andrés Sánchez, y entonces amplía el templo de la Trinidad. Ya para el año 1969 llegan los hermanos Chávez, Moisés y Elizabeth Chávez, su servidor y mi esposa, y entonces 10 años más tarde queda ampliado el templo 2 veces más grande de como estaba. Y así hemos estado luchando. Y usted ha puesto su grano de arena en la edificación del templo. Lo amamos mucho. Pero si no podemos estar en el templo, sí podemos y sobre todo debemos adorar a Dios. Porque el lugar no es lo importante. Lo importante es a quién adoramos. Entonces, los primeros cristianos no tenían templos. No tenían templos ellos. Tardaron mucho tiempo para tener templos y mientras tanto, ¿qué hacían? En las casas adoraban a Dios. En las casas se reunían para comer juntos con sencillez de corazón, dice la palabra del Señor, dice el libro de los Hechos, y tomaban la Santa Cena y hacían oraciones y vivían en comunión los unos con los otros. No tenían templo, pero adoraron a Dios y experimentaron un crecimiento extraordinario, precisamente porque las adversidades también nos ayudan para crecer. Entonces, vamos a adorar a Dios allí en la casa donde estamos. Vamos a adorar a Dios en la calle. ¿Cómo que en la calle? Sí, porque en su corazón puede ir adorando a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es adoración? Adoración es rendición al Señor, y usted puede estar rendido dentro del templo y fuera del templo y donde quiera que se encuentre, continuar rendido al Señor. Entonces la mujer dijo: nuestros padres dicen que debemos adorar en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Dónde pues debe adorarse? Hay una inclinación de nosotros por los montes, inclusive el Señor Jesucristo mismo, porque miren, aquellos 40 días que tuvo de oración y ayuno los pasó en el monte que se le ha llamado Monte de la Tentación, un monte que está exactamente enfrente de Jericó. Y luego también él acostumbraba a ir al Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén. Está el Monte de Sión y luego hay vamos a decir cañón, ¿verdad? Hay una cañada. Y entonces está el Monte de los Olivos. Y él acostumbraba a ir al Monte de los Olivos. Y qué precioso. Tuve la oportunidad de visitar ese lugar
Qué bonito se siente llegar ahí. Y yo reconozco que los lugares influyen en nosotros, pero no es indispensable. Imagínense que yo solamente adorara a Dios cuando fuera al Monte de los Olivos. No, claro que no. Influyó en mí. Qué bonito. En este lugar estuvo el Señor Jesucristo. En alguna de las piedras que está aquí se ha de haber inclinado el Señor, aquí en este Monte de los Olivos, en el momento de crisis, cuando dijo al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo digo, sino como tú digas, Señor, que sea tu perfecta voluntad. Ahí estuvo el Señor. Pero es cierto que influyen en nosotros los lugares. En algún tiempo yo invité a la iglesia a subir al cerro, a Bola, para ir a orar. Y después de estar allí orando, los domingos bajábamos a tener la escuela dominical. Se siente muy bonito contemplar la ciudad y estar orando por la ciudad, porque subimos, entre otras cosas, para contemplar la ciudad y estar orando por la ciudad. Pero no es indispensable ir al monte, porque no es el lugar lo importante. Lo importante es a quién adoramos. Vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón, y el Señor Jesucristo ubicó a la samaritana perfectamente. El día de mañana vamos a ver cómo la ubicó el Señor a las 7 de la noche. Ahora adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, porque nos permites la oportunidad de adorarte, de bendecir tu santo nombre. Aquí estamos, oh Padre Celestial. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe la alabanza y recibe la adoración de lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte aun cuando no estemos en el templo. Gracias, Señor. Recibe el corazón de aquellos que ahora me están escuchando. Recibe el corazón, el alma de aquellos que no se han entregado a ti y sálvalos, perdónalos, cámbialos, hazlos nuevas personas, Señor. En el nombre de Jesucristo lo estoy pidiendo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. El día de mañana vamos a estar considerando a quién debemos adorar y cómo debemos adorar. El día de mañana, a las 7 de la noche, no olvidando que de lunes a sábado nos conectamos de lunes a sábado a las 7 de la noche, y el domingo es a las 11:30 de la mañana nuestra predicación, el servicio de la Iglesia de la Trinidad, y a las 12:30 la predicación del servicio de la Iglesia Jerusalén. Así que entonces, Dios mediante, nos vemos mañana a las 7 para saber a quién adorar y cómo adorar. Dios les bendiga, nos vemos mañana.